en la carta segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4. ¿Ya lo tiene, hermano? Le voy a dar lectura y le voy a pedir que se humille, nos humillemos delante del Señor, para que el Señor nos exalte. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Diga, ministros de Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque antes servíamos al pecado, Señor. Practicábamos el pecado, éramos hijos del diablo, dice tu palabra, y todos nuestros caminos eran de muerte, Señor. Hoy, Padre, hoy te conocemos. Tú has venido a nuestras vidas, Señor, y te has revelado a nuestras vidas por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, y nos has rescatado, mi Señor. Nos has rescatado de esa vida vana, vacía, sin sentido, y hoy entendemos el propósito por el cual estamos en este mundo, Señor. Sabemos que fuimos creados, Señor, para adorarte, para servirte, y aquí estamos, mi Señor, agradecidos de que no nos pagaste conforme a nuestra maldad, porque merecíamos la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados, por la vida eterna, por la obra que estás haciendo en cada uno de tus hijos. Sabemos que nos estás perfeccionando, Señor. Gracias. En esta hora, Padre, nos ponemos en tus manos, sabiendo que tú gobiernas sobre toda tu creación, sobre todas las cosas, que tú tienes el control, que tú has comenzado una buena obra en cada uno de nosotros y tú la vas a terminar, Señor. Lo creemos y lo esperamos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos con nuestro tema. ¿Qué tema estamos viendo, hermanos? Ministros de Dios. Amén. Hoy vamos a ver un tema donde hay dos tipos de ministros, ministros de la ley y ministros del Espíritu. ¿Cuántos ministros hay? Dos. ¿Ministros de qué? De la ley y del Espíritu. Vamos a verlo en 2 de Corintios 3, 4. 2 de Corintios 3, 4. ¿Ya lo tiene usted? Y tal confianza, dice el apóstol Pablo, tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Cuando alguien es ministro, ¿quién le dio la capacidad? Dios. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra, ¿qué hace? Y el Espíritu. A ver, en el 6, ¿qué ve usted? Ministros competentes ¿de qué? De un nuevo pacto, no de la letra. Diga, hay dos ministros, ministro de la letra, que es la ley, y ministro del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿de dónde provienen estos dos ministros? Dios, diga, Dios los estableció. Tanto el ministro de la ley, ¿quién lo estableció? Dios. Y ahorita el ministro del Espíritu, Dios. Pero el ministro de la ley ya no está vigente. A ver, el ministro de la ley ya no está vigente, ya no puede operar ese ministro. Ese ministro operó en el tiempo de la ley, en el antiguo pacto. Ahorita ya estamos en el nuevo pacto. Ahorita los ministros de Dios son ministros del Espíritu. Ahorita lo vamos a explicar. ¿Cuántos dicen amén? Ahorita hay falsos ministros que están queriendo llevar a la iglesia a la ley. Esos ministros ya no están vigentes, son falsos ministros. ¿Qué son? El ministerio de la ley ahorita ya es condenación, es muerte. No puede salvar al ser humano. Diga, no puede salvar al ser humano. Porque ¿en qué consiste un ministro de la ley? ¿Qué enseña un ministro de la ley? Que la salvación es por obras y la salvación es por fe. ¿Cuántos dicen amén? Usted se va a sorprender que las iglesias están infiltrando mucha gente que encubiertamente, hermano, están metiendo la ley. Ahorita dicen fe más día de reposo. ¿Qué ve usted ahí? Un ministro de la ley metido ahí. Esa gente no sabe
que lo que es el reposo, que el reposo ¿a dónde pertenece, hermano? Diga, la ley, a la ley. A ver, si yo le digo a usted que tiene que guardar los mandamientos para salvación, ¿qué clase de ministro soy ahorita entonces? El de la ley. No tenemos que guardar los mandamientos para salvación. Por ejemplo, las religiones que enseñan cómo puede ser salvo. Pero ¿cuáles obras? Mira, la ley consistía de dos maneras. Mira, la ley era una ley ceremonial, diga ceremonial, que era a través de ceremonias y ritos. Por ejemplo, los judíos, en su ley ceremonial, ¿qué hacían? Ofrecían sacrificios para perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la ley moral, ¿en qué consiste la ley moral? Diga, en obedecer y guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no podemos enseñar que a través de ceremonias y ritos obtenemos la salvación, porque seríamos ministros de la ley. ¿Qué hace la religión? La religión dice que a través de un acto que hacen en la misa, que es comer la hostia y beber el vino, ¿qué dicen? Que ahí hay ¿qué? Perdón de pecados. ¿Ellos cómo están enseñando a su pueblo a buscar la salvación? Por medio de una ceremonia. ¿Por medio de una qué? Y no por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Otra, ellos dicen que hay que guardar los mandamientos de Dios para ser salvo. Tampoco. Nosotros somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No por guardar los mandamientos de Dios, aunque los guardamos, pero no perfectamente, porque no hay ningún ser humano que los pueda guardar perfectamente. Solo hubo uno que se llama nuestro Señor Jesucristo. ¿A cuánto les da gusto que no tenemos esa carga de tener que cumplir la ley perfectamente? ¿No te da gusto? Porque imagínate que alguien te dijera, donde falles un mandamiento te vas al infierno. ¿Cuántos nos vamos? Nos vamos todos. Pero gracias a Dios que somos salvos por la fe, diga, por la fe. Entonces, un ministro de la ley, ahorita que esté operando, es un falso ministro. Y él te va a enseñar que la salvación puedes adquirirla por un rito o una ceremonia. Por ejemplo, los que dicen que el bautismo salva, el bautismo de agua salva, es un ministro ¿de qué? De la ley. Porque está enseñando que a través de una ceremonia te puedes salvar. ¿Usted cree que hay un rito que me pueda salvar? No lo hay. No lo hay, diga, no lo hay. Hay otros cristianos que enseñan que el comer la cena del Señor, ya hablamos de cristianos, no de la Iglesia Católica. Hay cristianos que enseñan, que cuando celebran la cena del Señor, ahorita que comas el pan y bebas el vino, tus pecados van a ser perdonados. ¿Es un ministro de qué? De la ley. Le está dando un poder a una ceremonia. Y el poder está en la obra de Cristo. Él murió y me dio vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vaya viendo cómo un ministro de la ley, vamos a ver cómo es su ministerio, miren, vamos a verlo. En el 7, y si el ministerio de muerte, ¿cómo es su ministerio de un ministro de la ley? Es de muerte. ¿A dónde me lleva un ministro de la ley? A la muerte. ¿Por qué? Miren, porque es un ministerio de muerte. Este ministerio estaba grabado, ¿dónde? Con letras en piedras. Diga, fue con gloria. O sea, este ministerio cuando inició fue con gloria, porque ¿cuántos saben que la ley es buena, santa, perfecta? Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro. Ponga atención, la cual había de perecer. ¿Para cuánto fue dada la ley? Diga, para un tiempo. ¿Para cuánto fue dada la ley? Dios dio la ley. ¿Por quién vino la ley? A ver, ¿a quién le fue dada la ley? Diga, a Moisés. A Moisés le fue dada la ley. ¿A quién fue dada la ley? A Moisés le fueron dados los mandamientos. A Moisés le fue dado que hiciera el tabernáculo y que ofrecieran sacrificios a Dios para el perdón de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Diga, pero por un tiempo. ¿Hasta cuándo? A ver, ¿quién sabe hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo. Hasta la venida de aquel en quien fueron hechas las promesas, la simiente de Abraham. ¿Quién es la simiente de Abraham? ¿Quién es la descendencia de Abraham que había de venir a salvarnos? Jesucristo. Entonces, ¿cuándo es el fin de la ley? Dice la Biblia. ¿Quién es el fin de la ley? Diga, Cristo. Cuando viene Cristo, la ley
ya no sirve. Diga, ya no sirve. Ya no puede operar. Ya no tenemos que tener un tabernáculo hecho de manos humanas. Hoy tenemos el tabernáculo del cielo, donde entramos directamente a ofrecer sacrificios a Dios. Ya no necesitamos sacrificios de animales. Hoy nuestra Pascua ya fue celebrada. Cristo ya fue sacrificado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, somos ministros, diga, del Espíritu, del nuevo pacto, porque el antiguo pacto es muerte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la ley, diga, ya pereció. Ahora, ahorita vamos a ver que la ley fue ineficaz, no pudo hacernos perfectos, no nos pudo salvar. Ahora miren, 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio de qué? Del Espíritu. Vean, nosotros estamos en una gloria mayor, en el ministerio de quién? Del Espíritu. Porque si el ministerio de qué, ¿cómo es el ministerio entonces de un siervo de la ley? De condenación. Hermano, si alguien te predica que tienes que guardar los mandamientos para ser salvo, que tienes que hacer una ceremonia para ser salvo, te está llevando ¿a dónde? A la condenación. Diga, la condenación. Hermano, las iglesias están llenas de gente que está predicando la ley y no la gracia. Diga, nosotros estamos en la gracia. ¿Cuántos serán amén? Ahora miren, dice, porque si el ministerio de qué? De condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria, ¿cuál? Fíjate, un ministro del Espíritu predica justificación por fe. ¿Cómo es ese ministerio? Diga, mucho más glorioso. ¿Cuántos serán amén? Ahora, 10. Porque aún lo que fue glorioso, que fue la ley, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria que más eminente. 11. Porque si lo que perece, ¿qué dijimos que la ley qué? Perece, tuvo gloria, mucho más glorioso será que lo que permanece. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué hay ahorita en este tiempo ministros de la ley? ¿Por qué hay? Porque hay gente predicando. Usted recorra las avenidas y va a encontrar iglesias de judíos, va a encontrar iglesias mezcladas, cristianismo con judaísmo. ¿Por qué hay todo ese tipo de gente? Diga, porque tienen un velo. ¿Qué tienen? Tienen un velo. No tienen a Cristo como su Señor, no tienen al Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo ha sido libertado de la maldición de la ley. ¿Qué ha sido? Ya no está esclavo a la ley, ya no está sujeto a la ley, ya no. Ahora él vive en la libertad en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Miren, vamos a verlo ahí en 2 de Corintios 3:13. Gloria a Dios. Sí, creo que, sí, ahí está, 2 de Corintios 3:13. ¿Ya lo tiene? Y no como Moisés. Moisés, diga, era un ministro de la ley. Pero ¿qué hacía este ministro? Ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel, ¿qué dice? No fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué iba a ser abolido? Diga, la ley, la ley. Miren, entienda esta figura. Moisés le fue dada la ley y se la dio al pueblo y le dijo, vas a ofrecer sacrificios, vas a guardar los mandamientos, vas a obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Moisés entraba a la presencia de Dios, su rostro le resplandecía. Y lo veía la gente y lo veía extraño porque el rostro le resplandecía. Moisés se puso un velo. ¿Qué hizo Moisés? Ahora, ¿qué significa esto? Mire, entiéndalo. Moisés les estaba diciendo, no te fijes en esta gloria. No pongas tu mirada en la ley porque es por un tiempo, va a perecer. Que tu mirada esté en aquel que ha de venir, profeta levantará a Dios y te traerá palabras de vida eterna, Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, entiendan la figura. ¿Para qué era el velo? Para que el pueblo de Israel no pusiera su mirada en la ley. Porque miren, cuando viene Cristo, ¿de qué se jactaban los de Israel? De la ley. La ley era lo que tenían más alto ellos, en alto. Ellos se ofendían de Cristo porque Cristo, en el día de reposo, Cristo hacía obras. ¿Cuántos dicen amén? Y decían, ese hombre está violando la ley, ese hombre está en contra de la ley. Pablo, cuando predica que no hay que circuncidarse, que no hay que guardar el día de reposo, lo veían como enemigo de la ley.
Lo veían como alguien que estaba apostatando a la gente de Moisés, porque ellos tenían en gran estima ¿qué? La ley. Pero no sabían que la ley iba a perecer. ¿Por qué? Porque no fue dada para salvación. Diga, la ley no puede salvar. No fue dada para salvación. Cuando Dios le da la ley a Moisés, no se la da para que lo salve. No, la ley ahorita vamos a ver. La ley me muestra mi condición de pecado. ¿Qué me muestra la ley? Y aparte me muestra mi incapacidad de poder salvarme a mí mismo. ¿Qué me muestra? Mira, la ley te dice, tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, tienes que amar a tu prójimo, no tienes que robar, no tienes que mentir. Y yo empiezo a decir, bueno, ok, lo voy a intentar. A los 5 minutos, al minuto, ¿qué pasa? Ya fallé. ¿Qué me está mostrando? A ver. No puedo. Diga mi incapacidad. No puedo. Ahora, la ley me muestra mi incapacidad y me dice, pero si crees en Cristo, tú eres salvo. A ver, ¿cuántos dicen amén? ¿A cuántos ya le mostró la ley su incapacidad? ¿Cuántos de aquí ya se dieron cuenta que es imposible guardar la ley perfectamente? ¿Ya te diste cuenta? ¿Y cuántos dan gracias a Dios que Cristo la cumplió por nosotros? ¿Quién la cumplió? Él ya pagó por mis pecados. Y dice Dios, ¿tú crees en Cristo? Yo te justifico, te declaro inocente, santo, perfecto. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Bueno, entonces, ahora, ve al 14. Pero el entendimiento de ellos, de los judíos, ¿qué le pasó a su entendimiento? Se embotó, no pueden entenderlo, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, la ley, ¿qué les queda? Ahora ellos tienen un velo, hermano, no descubierto, porque este velo, ¿cómo es quitado? Todo aquel que rechaza a Cristo, todo aquel que no cree que Cristo es Dios, el Señor y el único Salvador, todo aquel que lo rechaza, tiene un velo. Y uno se puede dar cuenta de la gente que tiene ese velo. Tú le preguntas a una persona, ¿tú eres salvo? Pues quién sabe, porque pues, todavía peco. ¿Qué tiene en su corazón? ¿Cómo quiere obtener la salvación él? A ver. Hay gente que dice, nada más deja que ya me porte mejor y ya voy a tu iglesia y ya me bautizo. ¿Qué tiene en su corazón esa persona? Tiene un velo. Esa persona cree que hay que ganarse la salvación. Diga, la salvación es gratuita. Es un regalo de Dios que al que cree, lo recibe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vaya viendo cómo hay gente que tiene un velo. Quiere ganarse la salvación. 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto. ¿Dónde está ese velo? Sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué pasa? A ver, ¿cuántos ya se convirtieron a Cristo? ¿Cuántos ya creyeron en Cristo que murió por tus pecados? Entonces, ¿cuántos de aquí podrían decir con seguridad, yo soy salvo? Yo soy salvo porque la Escritura dice que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y entiendo que Él pagó por mis pecados. ¿Quién pagó por mis pecados? Jesucristo. Entonces, es muy importante esto. Tú tienes que vivir con la convicción de que eres hijo de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Diga, hay libertad. Nosotros ya no estamos sujetos, esclavos a la ley, ya no, somos libres. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas 5:18. Gálatas 5:18. Alguien que es guiado por el Espíritu Santo ya no está bajo la ley. Esto es muy importante. Ahorita tenemos que aprender a discernir, hermano, gente que está predicando la ley. Y es un ministerio de, ¿qué dijimos? De muerte, de condenación. Gálatas 5:18. Pero si soy guiados por el Espíritu, ¿qué? Diga, yo ya no estoy bajo la ley. Te vas a encontrar gente que cuando vea en ti un defecto, te vea que pecaste, te va a decir, ahí está, tú no te vas a salvar. ¿Qué le podrías decir?
yo no estoy bajo la ley. Mira, entiende qué es no estar bajo la ley. Haz de cuenta, mira, ahorita los que tienen auto, si te pasas un semáforo, ¿qué pasa? A ver. Te infraccionan. ¿Por qué te infraccionan? A ver. Hay un reglamento donde dice que no te pases el alto. Nosotros, los hijos de Dios, ya no tenemos un reglamento. No hay un reglamento que te digas, que ahorita, haz de cuenta, nosotros ya morimos a la ley. Si ahorita yo miento, ¿qué pasa? Ya no hay un reglamento que me acuse, porque yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. ¿Cuál será? Amén. Ahora, no podemos convertir la gracia en libertinaje. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay otros muy vivos que dicen, bueno, como ya no estoy bajo la ley, pues peque o lo que haga, pues no hay quien me acuse. No, tú no tienes al Espíritu Santo. Porque el que tiene al Espíritu Santo ya no desea pecar, aunque peca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden la diferencia? Pero a ver, si pecas, ¿hay un reglamento que te acuse? No, porque yo no estoy bajo ¿qué? Bajo la ley. Yo ya morí a la ley, dice Pablo. Yo he muerto a la ley. ¿Por quién he muerto? Por medio de mi Señor Jesucristo. ¿A cuánto les da gusto que ya no hay un reglamento que me acuse? ¿Sí le queda claro, hermano? Es muy importante esto que te estoy diciendo. Ahora, un hijo de Dios desea hacer la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque mi corazón ya no es perverso, porque el Espíritu Santo me guía a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, espero que le esté quedando claro, hermano. Mire, ahora vamos a ver Romanos 3:20. Por las obras de la ley, ¿quién será justificado? Dice, nadie, ninguno. Eso es muy importante. Ahora que vamos lo que es el Espíritu, el ministro del Espíritu, lo vamos a ver. Cuando alguien te predique que tienes que hacer cierto rito, cierta ceremonia, que tienes que guardar los mandamientos para salvación, le vas a decir, 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Quién puede ser justificado? Ninguno delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Entonces, ¿la ley para qué sirve? Para que sepamos que somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miren, algo muy importante. ¿Qué fue primero? ¿La ley o la promesa que le hicieron a Abraham de que de su descendencia vendría la justificación? La promesa. ¿Qué fue primero? La promesa. Hay gente que piensa que nada más de Cristo para acá se es salvo por la fe y que antes de Cristo se salvaba por obras. No, siempre la salvación ha sido por fe. Desde el inicio de la creación, desde que el hombre peca, el primer hombre que anuncia en Hebreos que es Abel, ¿cómo fue salvo? Por la fe. Dile que está a tu lado, es por fe. No es por obras, para que nadie se gloríe delante de Dios. Diga, es por fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Desde cuándo es por fe? Desde el inicio de la creación del hombre, desde que el hombre peca, Dios establece el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Pero después da la ley. ¿Para qué da la ley entonces si ya había dicho que era por fe? ¿Para qué da la ley? Una es como dice el hermano, para que nos diésemos cuenta de nuestro pecado. Vamos a verlo, ahorita lo vamos a ver. Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Estos temas, hermano, todo cristiano los tiene que saber. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar gente que no puede entender lo que es la ley y lo que es la gracia, lo confunde. A mí hay gente que me dice, es que no entiendo. Dices que hay que obedecer y luego dices que es por fe. Entonces me confundes. ¿Por qué no se puede entender esto? Porque es por medio del Espíritu Santo. ¿Quién lo puede entender nada más? Quien tiene al Espíritu Santo. Diga, no es por obras, pero mi fe tiene que tener obras. Eso a un mundano lo vuelve loco. ¿Cómo lo vuelve? Dice, a ver, no es por obras, pero sí tengo que tener obras. No entiendo. Bueno,
Porque solo los hijos de Dios podemos entender las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que no es por obras? Pero ¿cuántos saben que mi fe tiene que tener obras? Bueno, gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice Gálatas 3:19? Miren, entonces, ¿para qué sirve la ley? Si ya Dios dispuso salvarnos por la fe, ¿para qué entonces nos dio la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. A ver, ¿para qué fue dada? Mira, hermano, cuando no hay un reglamento, ¿quién sabe qué tanto ha pecado? Nada más su conciencia lo acusa, pero después la cauteriza y ya piensa que ya no es pecado. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos de aquí la primera vez que estaban a una edad donde ya empezaban a pensar y querían hacer algo malo, qué te decía tu conciencia? No lo hagas. Pero cuando lo hiciste 1, 2, 3 veces, ¿qué pasó después? Y después empezaste a ver a todos y todos hacían lo mismo, dijiste, pues así nos hizo Dios. Así nos hizo Dios y así vivimos en pecado. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero ¿qué pasa si te hubieran puesto un papel ahí en ese momento? Robar es malo, mentir es malo, y si lo haces vas a tener un castigo. En ese momento, ¿qué te muestra? Que eres un vil pecador. ¿Cuántos dicen amén? Miren, el pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto y era un pueblo idólatra, fornicario, mentiroso, pecaba, tentaba a Dios, y Dios le da los mandamientos. ¿Para qué? Ve tu condición, ve cómo estás. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué hizo Israel? Se atrevió a decir, yo los voy a cumplir. ¿Pudo hacerlo? No pudo hacerlo. Ahora mira, entonces la ley fue dada a causa de ¿qué? De las transgresiones, pero pon atención, hasta que viniese la simiente. ¿Hasta cuándo fue dada? ¿Quién es la simiente? Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un ¿qué? Mediador. Ahora, en Romanos 10, 1 y 4, si quieres leerlo, dice que el fin de la ley es Cristo. Cuando alguien te quiera predicar la ley, dile, el fin de la ley es Cristo. Ya la ley ya no está en vigencia. Tanto la ley moral como la ley ceremonial ya no están en vigencia. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 10, 1, 4. Miren, vamos a verlo. ¿Ya lo tiene? Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí Pablo está orando por Israel, porque Israel buscaba la justificación por la ley, no por la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Cristo. 4. Porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Diga, la ley ya pereció, ya fue abrogada, ya no está en función para justicia todo aquel que cree. Ahora mire, vaya usted a Hebreos 7:11. Aquí vamos a ver otro texto, que la ley ya fue abrogada, ya fue anulada. Y yo tengo que saber por qué la ley ya fue abrogada. Porque la ley es ineficaz. ¿Qué es la ley? No sirve, no me puede hacer perfecto, no me puede perdonar mis pecados. Y ahorita lo vamos a ver, Hebreos 7:11. ¿Lo tiene usted? Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ¿qué? De ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento,
acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí está hablando de los dos sacerdotes que, el sacerdote ¿qué? De Leví y el sacerdote de Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo. 18. Queda pues abrogado, anulado. ¿Qué queda anulado? El mandamiento anterior. ¿De qué está hablando el contexto? Diga, de la ley. ¿Cómo quedó la ley ya? Queda abrogada a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. A ver, ¿cuántos entienden? Si alguien te pregunta, a ver, explícame por qué Dios da la ley y ahora me dices que ya no sirve. Diga, porque la ley no te puede hacer perfecto. La ley no te puede salvar, la ley no te puede vivificar, la ley no te puede perdonar tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? A ver, cuando a alguien le levantan una infracción y te dan el reglamento así, te lo ponen así, ¿el reglamento va a pagar tu transgresión? ¿Qué hace nada más el reglamento? Nada más te dice, fallaste, pecaste, vas a pagar. ¿En qué momento me dice, te perdono el reglamento? La ley no me puede perdonar, nada más me acusa. ¿Qué hace el reglamento? Nada más me dice, pecaste, mereces la muerte. Pero el Evangelio de Cristo me dice, te perdono si crees en el Señor Jesucristo. ¿Conocen amén? ¿Cómo obtenemos el perdón de pecados? Por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿la ley sirve para salvarme? No, por eso fue quitada. ¿Por qué? Por su debilidad e ineficacia. 19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero esto con el juramento del que le dijo. Aquí habla del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miren, vaya usted a Hebreos 10. Vamos a ver, aquí tiene que quedar bien claro, ningún rito, ninguna ceremonia tiene el poder para el perdón de pecados. A ver otra vez, ningún rito, diga ningún rito, ninguna ceremonia tiene el poder para el perdón de mis pecados, ninguno. Ni el bautismo, ni la misa, ni la hostia, nada, solamente la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a verlo aquí, Hebreos 10, 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, la ley solamente era figura de lo que había de venir, que era Cristo, nunca puede, diga, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, no pueden ¿qué? No pueden hacer perfectos a los que se acercan. Hermano, cualquier persona que va a misa o a la iglesia y cree que por una ceremonia le van a perdonar sus pecados, esa persona no tiene la seguridad de ser salva. Siempre puede ir a misa, puede comer la hostia y todo, y necesita ir al otro domingo otra vez a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque se sigue sintiendo culpable ante Dios. Su conciencia le sigue acusando que sus pecados no le han sido perdonados. Cuando alguien realmente ha creído en Cristo, ¿cómo se siente delante de Dios? Justo, santo, sin mancha y sin pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos realmente se sienten así? ¿Cuántos creen que es suficiente el sacrificio de Cristo para el perdón de mis pecados? ¿Qué nos lavó de todos nuestros pecados? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ningún rito lo puede hacer. Vamos a verlo aquí. Si un rito pudiera hacerme perfecto y perdonar mis pecados para siempre, dice en el 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice? No pueden quitar los pecados.
Esto es muy importante que tú lo enseñes. Cuando alguien te diga, es que tienes que bautizar a tu niño para que le perdonen los pecados. No, los pecados son perdonados por la fe en el Señor Jesucristo. Ninguna ceremonia, ni ninguna agüita, nada puede perdonar pecados, solamente la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hasta aquí está quedando claro lo que es un ministro de la ley. Su ministerio, ¿cómo es? De muerte, de condenación. Romanos 7:10. Cuando alguien te predique que tienes que guardar los mandamientos para salvación, dile, el mandamiento te mata. ¿Qué hace el mandamiento? Te mata, no te da vida. Aunque la ley es ¿qué? Santa, perfecta, pero el mandamiento en sí te mata. Ahorita lo vamos a ver. Romanos 7:10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó ¿para qué? A ver, ¿qué hace el mandamiento en un pecador? ¿Qué hacen los mandamientos en un pecador? Lo mata. Le dice a un pecador, los borrachos no entran al cielo, se van al infierno. Los mentirosos se van a ir al infierno. Los rateros se van al infierno. Los fornicarios se van al infierno. ¿Y qué hace el pecador? Ya me mató. Ya me condenó. Me está diciendo que me voy a ir al infierno. ¿Cuál será amén? ¿Te salvó? No. Ahora, ¿será mala la ley entonces? ¿Dónde está lo malo? Digan nosotros. La ley es santa, perfecta, pero yo soy un esclavo del pecado. ¿Qué somos? Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Qué somos? La ley es espiritual, santa, pero yo soy vendido al pecado, dice Pablo. Entonces, si alguien me dice, tienes que guardar los mandamientos para salvación, ¿te salva? Me mata, dice, no lo voy a lograr. Y así hay gente que está preocupada ahorita. Yo les pregunto, ¿ya eres salvo? Y nomás se me queda viendo, no, pues es que ando mal. ¿Cómo está esa gente? Yo les he dicho, no hay ningún ser humano, aun cristiano, que pueda decir, yo no peco. Todos seguimos pecando. ¿Todos seguimos qué? Todos tenemos áreas donde nos están perfeccionando, pero somos salvos por gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. A ver, dile que está a tu lado, ¿tú sigues fallando? Pero ¿dónde está tu confianza? Dile, a ver, ¿dónde está tu confianza? ¿En tus obras o en la fe en el Señor Jesucristo? Mira, hermano, todo el que confía en sus obras está confiando en su propia justicia. ¿En qué está confiando? O sea, él piensa que el día que, va a haber un día que ya esté bien, entonces diga, ya me gané el derecho a entrar. Te van a echar a patadas. Todo el que se atreva a traer sus buenas obras delante de Dios, ofende a Dios. ¿Qué hace? Si yo voy a entrar, es por su gracia y su misericordia. Dice el apóstol Pablo, nos salvó no por mis obras, por su misericordia. A ver, dile que está a tu lado, ¿tú eres salvo? Pregúntale, ¿tú eres salvo? ¿Ya eres salvo? Ahora, dile, ¿y por qué crees que eres salvo? Dile, por su misericordia. Porque siendo yo un vil pecador, Cristo murió por mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedes decirlo eso con convicción? A ver, ¿por qué eres salvo? Porque Cristo murió por mis pecados. Mis pecados fueron puestos en Él. Por sus llagas de Él yo fui curado. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la fe. Yo creo eso. Ahora, cuando yo creo eso, hermano, mi corazón es cambiado y ya no es inclinado a pecar. Aunque voy a seguir pecando, ahora mi corazón está inclinado a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es muy importante esto que estamos viendo, ¿verdad que sí? Entonces, el mandamiento, ¿qué hace? ¿Qué hizo en Pablo? Dice, que era para vida, a mí, ¿qué dice? Me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad, ¿cómo es la ley? Santa. ¿Y el mandamiento cómo es? Santo, justo y bueno. Dice Pablo, luego lo que es bueno,
¿Vino a ser muerte para mí? Se hace una pregunta. A ver, ¿cómo? ¿Lo que es bueno ahora me mata? Dice, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera, ¿cómo? Pecaminoso. Ponga atención, en el 14 está la clave. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero el problema no es la ley. El problema ¿quién es? Porque yo soy ¿qué? ¿Vendido a qué? Mira, entiéndeme. Nosotros, cuando Dios crea a Adán, lo crea perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Adán peca, toda su descendencia, ¿cómo nace? Con un cuerpo pecaminoso. ¿Cómo nacemos? Dile a que está a tu lado, no te ofendas, pero desde que naciste con un cuerpo pecaminoso. Ahora, ¿qué es que naciste con un cuerpo pecaminoso? Que tu naturaleza desde niño era pecar. ¿Cómo era tu naturaleza? ¿Usted ha visto los niños que la mamá le enseñe a hacer cosas malas? ¿Quién les enseña? A ver, ¿cuántos de aquí tuvieron niños? ¿Tú le enseñaste a tu niño a mentir? ¿A robar? ¿Y qué hacía tu niño? ¿Y quién le enseñó? No creo que tú, madre, le hayas dicho, ay, róbale, vamos a ir a esta casa y vas a robar. ¿Verdad que no? ¿Y a cuántos llevaron a sus hijos a una casa extraña y el niñito ya vio un juguetito y se lo guardó? ¿Quién le enseñó? ¿Dónde trae eso? Es su naturaleza. Y todo ser humano, ¿cómo nace? Vendido al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y luego oye la ley y le dice la ley, no robes. ¿Y su naturaleza qué le dice? Roba. La ley le dice no forniques. ¿Y su cuerpo qué quiere hacer? Quiere tocar a todas las mujeres, se quiere meter con todas, porque esa es su qué? Su naturaleza. Entonces, ¿la ley lo salva? Lo condena. Pero viene Cristo y dice, el que cree en mí, yo lo hago libre. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si el Hijo te libertare, seráis verdaderamente libre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces digan, yo estoy bajo la gracia. Yo creo en mi Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hasta aquí queda claro, ¿verdad? Que no tenemos que guardar los mandamientos para salvación, ¿verdad? Ahora miren, Gálatas 3:10. Los que están bajo la ley, hermano, los que quieren ganarse la salvación por los mandamientos o las ceremonias, están bajo maldición. ¿Bajo qué están? Mira, fíjate, vamos a verlo. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿cómo están? Dile acá está a tu lado, ten cuidado de querer ganarte la salvación. Ten cuidado de quererte ganar la salvación, porque si te la quieres ganar, ¿cómo estás? Estás bajo maldición, vas rumbo a la condenación eterna. Dice, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? A ver, si el que está a tu lado se quiere ganar la salvación por obras, ¿está obligado a qué? A no fallar en ningún punto. ¿Cuántos entienden eso? A ver, si aquí hay alguien que se quiere ganar la salvación por obras, dice Dios, donde me falles en un punto, te echo lago de fuego. ¿Quién se atrevería a querer ganarse la salvación? Bueno, hay iglesias donde les están enseñando que tienes que tener obras para salvación, hacer obras para salvación. Le están diciendo a la gente, tienes que cumplir la ley perfectamente. ¿Quién lo puede hacer, dijimos? Nadie. Dice Santiago, aquel que guarde la ley y ofenda en un solo punto, eres culpable de todos. A ver, ¿quién de aquí se atrevería a decir, yo me aviento a cumplir toda la ley? ¿Quién podría hacerlo? Nadie. Por eso, gracias a Dios, que Cristo ya me redimió de la maldición de la ley. ¿Quién me redimió? Ahí está en el 3:13. ¿Qué hizo Cristo? Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley.
hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mira, hermano, a la gente que le están enseñando que la salvación es por obras, vaya usted a Santiago 2:10. Esto es muy importante, Santiago 2:10. Si alguno quiere ganarse la salvación por obras, no tiene que fallar en ningún punto. Hermanos, si los cristianos fallamos, ¿usted se imagina al mundano? A ver, ¿cuántos pueden entender eso? Un cristiano tiene la palabra, tiene el Espíritu Santo, es nueva criatura, tenemos la sabiduría de Dios, Dios está con nosotros. ¿Y cuántos fallamos? Todos fallamos, ¿verdad que todos fallamos? Imagínense un mundano, uno que no tiene el Espíritu Santo. Mire, 2:10, Santiago. Dice: porque cualquiera, ¿quién? Cualquiera, seas testigo, católico, mormón, cristiano, cualquiera, que guardare toda la ley, que quisiera ganarse la salvación por obras, pero ofendiere en un punto, ¿qué pasa? Vamos a suponer que alguien, ¿se acuerda usted del joven rico? Él dice: yo pues he guardado, mira, he honrado a mis padres, nunca he mentido, nunca he robado. ¿En cuál mandamiento falló? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No puedes servir a dos señores. Él servía a dos señores. ¿A quién servía? A Dios y a las riquezas. Amaba las riquezas de este mundo. ¿Falló? Sí. Falló en todos. ¿De qué le sirvió? A lo mejor que él creció y jamás mintió. ¿De qué le servía? De nada. Por eso, gracias a Dios que por la fe somos salvos. ¿Cómo somos salvos? Por la fe. Diga: yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Soy salvo por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuántos han leído los mandamientos de Dios? A ver. ¿Saben que guardar el día de reposo es un mandamiento de Dios? ¿Alguien lo sabía? Está dentro de los mandamientos de Dios. Alguien te va a decir: tú no estás obedeciendo los mandamientos de Dios, porque en el mandamiento de Dios dice que guardes el sábado. Te va a decir así. ¿Cómo le podrías contestar? A ver, ¿qué le podrías decir a alguien que te acuse y te diga: tú estás en pecado porque estás desobedeciendo el mandamiento de guardar el día de reposo, que es el día sábado, y tú no lo guardas? ¿Qué le podrías contestar? Yo no estoy bajo la ley. Yo no estoy obligado a guardar los mandamientos de Dios como tú los quieres guardar para salvación. Porque dijimos que nosotros ¿qué? No estamos bajo la ley de los mandamientos, ¿verdad que no? Yo estoy por fe, diga: yo estoy por fe. A ver, ¿cuántos entienden eso? A ver, ¿a qué pertenece el día de reposo? Diga: los mandamientos de Dios. Pero yo no estoy bajo esa ley. Yo estoy bajo la ley de Cristo, que es superior a esa ley. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el reposo ya era una figura del verdadero reposo, que es creer en Jesucristo. El que ha creído en Cristo ha entrado en el reposo de Dios, ha descansado de sus obras, ha sido redimido de la maldición de la ley, ya no está obligado a guardar los mandamientos para salvarse. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay que saber la palabra, hermano, para poder explicar a alguien, porque alguien te puede decir: aquí dice que guardes el día de reposo. Sí, pero el reposo es venir a Cristo. Cristo dijo: venid a mí los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, el querer guardar la ley es un yugo muy pesado. ¿Qué es? Haz de cuenta, mira, un yugo es una especie de madera que te ponen a ti aquí, y haz de cuenta te la ponen aquí a la ley. A ver, camina junto con la ley. A ver, camina perfecto con la ley. ¿Cómo podías caminar? ¿Es pesado? Sí. Y Cristo dice: mi yugo es fácil, es ligero. Con que creas en mí, yo te ayudo a caminar conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese es el reposo. Yo ya no llevo el yugo de la ley, yo llevo el yugo de Cristo. Y Él me fortalece, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es muy importante, hermano. Nadie nos puede juzgar en cuanto a comida, ni días de reposo, nadie. Vaya usted a Colosenses 3:16. Nadie. Cuando alguien te diga: tienes que guardar el día de reposo, dile:
Eso solamente era sombra. ¿Qué le vas a decir? Era sombra. Era sombra. El reposo es una sombra del verdadero reposo. Mira, Colosenses 3:16. Gloria a Dios. Creo que no es ese, hermano, pero gloria a Dios. A ver, déjame ver. 2:16, hermano. ¿Ya lo tiene? Me equivoqué por uno. Ya lo dice, por tanto, nadie os juzgue en qué. ¿En qué no nos debemos dejar de juzgar? En comida. Si alguien te dice, no comas carne de puerco porque es pecado, ¿qué le vas a decir? Yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Y en la gracia no contamina lo que entra, sino lo que hay en tu corazón. ¿Cuántos en amén? ¿Sí le puedes contestar así? Nadie te juzgue en comida ni en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No dejes que te juzguen por no guardar el día de reposo. Todo lo cual es sombra, diga es sombra, de lo que ha de venir. A ver, ¿qué es el día de reposo? Es sombra. ¿Cuál es el verdadero reposo? Venir a Cristo. Descansar en su obra. ¿Descansar en qué? En su obra. Diga, Él dijo consumado es. Él ya hizo todo. Él murió y me ha dado vida eterna a través de su muerte. Me ha salvado a través de su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces diga, es sombra. Ahora, ¿qué hay de la circuncisión? Es sombra. Diga, es sombra. Y aparte, ¿dónde se circuncidaba? En la ley. En el nuevo pacto, la circuncisión era del corazón. ¿Cuál es la circuncisión? La del corazón, ya no es la que es exterior. El judío ahorita, el pueblo de Dios, ya no es aquel que es en lo exterior. ¿Dónde? En lo interior. Aquel que tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vaya viendo todo eso. Todo eso es que dijimos, sombra. Mire, vamos a Romanos 2:25. Si alguien te dice, te tienes que circuncidar para ser salvo, que es lo que predicaban los judíos en el tiempo de Pablo, le vas a contestar así, mira, Romanos 2:25. Romanos 2:25, ¿lo tiene? Pues en verdad la circuncisión aprovecha. ¿Cómo aprovecha la circuncisión? Siga leyendo. Si guardas la ley. A ver, si te encuentras un judío que te dice, tú no eres pueblo de Dios porque no estás circuncidado, ¿qué le podrías decir? Tu circuncisión te aprovecha si guardaras toda la ley. Y dice la Biblia que no hay ningún ser humano que la pueda guardar. Así que tu circuncisión no te sirve de nada. ¿De qué sirve la circuncisión? De nada. Ahí dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión, ¿cómo viene a ser? Incircuncisión. Es como si no estuviera circuncidado, porque dice Pablo que la circuncisión no vale, sino ser una nueva creación. ¿Qué vale? Ser una nueva creación. Cristo dijo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino y no puedes entrar. Se trata de nacer de nuevo, de ser una nueva criatura en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, en Gálatas 5:1, aquí Pablo le escribe a esta iglesia que ya había sido engañada y estaba mezclando la fe con obras. ¿Qué estaba haciendo? Las estaba mezclando. Mira, el diablo es tan astuto que va a llegar a iglesias y le va a decir, sí es por fe en Cristo, pero más esto. Y tenemos que tener mucho cuidado. A la fe no se le puede añadir ningún tipo de ceremonia ni obra. La fe es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener mucho cuidado de añadirle a la fe. Mira, fíjate lo que dice. ¿Ya lo tiene usted? Gálatas, ¿qué dijimos? 5:1. Dice Pablo a los Gálatas, dice así, estad pues firmes. ¿Dónde tenemos que estar firmes? En la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Recuerde que ya nos quitó el yugo de la ley, ¿verdad? Ya no nos volvamos a esclavizar a la ley. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará ¿qué? Mira, los judíos decían, ¿ya creíste en Cristo? Está bien, nada más te falta circuncidarte. ¿Qué le estaban añadiendo a la fe de Jesús? Obras. Y Pablo le dice, si tú ya creíste, ya recibiste al Espíritu Santo. Ya no necesitas circuncidarte. Ahora dice Pablo, te voy a decir una cosa, si ya tienes fe y le añades tus obras, de nada te sirve tu fe. ¿De qué sirve la fe? Vamos a suponer, el católico dice, yo creo que Jesús murió por mis pecados. Y después le dicen, pero tienes que guardar los sacramentos. ¿Qué hacen con su fe? ¿De qué le sirve su fe? No le sirve de nada. Hermano, quererle añadir a la fe de Cristo es pisotear al Hijo de Dios. ¿Qué hace alguien cuando le añade al sacrificio de Cristo? Pisotea al Hijo de Dios, menosprecia su gran sacrificio en la cruz. No podemos comparar su sacrificio con tus buenas obras, con lo que tú puedas hacer, no se puede comparar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien se atreve a traer sus buenas obras delante de Dios en lugar de venir por la fe en Cristo, está insultando al Espíritu Santo. Está teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Ahorita lo vamos a ver. Por eso es muy importante. Si alguien le añade a su fe, mira, aquí dice, si te circuncidas, ¿de qué te aprovecha Cristo? De nada. En el 2, ¿de qué te sirve? De nada. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar ¿qué? Cuando te encuentres a alguien que te diga, tienes que guardar el día de reposo, dile, si tú te atreves a decir que vas a ser salvo, te digo una cosa, estás obligado a guardar toda la ley. Y donde falles en un punto, estás condenado. Yo no estoy bajo la ley, ¿estoy bajo qué? La gracia. 4, si alguien le añade a la fe, dice en el 4, de Cristo os desligaste. Los que por la ley os justificáis, los que se quieren justificar por obras, de la gracia ven que habéis que no te sirve ya tu fe en el Señor Jesucristo. No sirve. Diga, la fe en Cristo es suficiente. No necesito obras ni ceremonias. Nosotros ya adoramos a Dios porque somos sacerdotes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero no para buscar la salvación. Nosotros obedecemos a Dios porque somos hijos de Dios, pero no para salvación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy importante, no se le puede añadir. Cualquiera que le añade está tentando a Dios. ¿Qué está haciendo? Hechos 15:10. En Hechos 15, los judíos le decían a los gentiles, tienes que guardar la ley. Y ve lo que le dice el apóstol Pedro a los judíos que querían judaizar a los gentiles. Vean lo que les dice. Hechos 15:10. ¿Ya lo tiene? Vean a alguien que le quiere añadir a la fe en Jesucristo. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Qué hacen? Tientan a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos. ¿Qué quieren poner a alguien que lo quieren llevar a la ley? Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos ¿qué? Hermano, la ley es un yugo que no se puede llevar, no hay quien la pueda cumplir. ¿Cómo la gente quiere llevar a la gente a la ley? No se puede llevar ese yugo. Y están tentando ¿a qué? A Dios. Hebreos 10:26. Cuando te encuentres a alguien que te predica la ley, ceremonias para salvación, léele este texto, mira, Hebreos 10:26. Es muy importante. Aquí en el contexto está hablando de gente que según había creído en Cristo, iba a volver a ofrecer sus sacrificios de animales. Y ve lo que le dice el apóstol Pablo. ¿Lo tiene usted, Hebreos 10:26? Porque si pecaremos voluntariamente, aquí este pecado, hermano, es regresarse a buscar la salvación por obras o ceremonias. ¿A cuánto les queda claro? ¿Este pecado en qué consiste? En querer regresar a buscar la salvación, ¿qué? Por obras o ceremonias. Dice, si pecas voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si ya te predicaron a Cristo, que por la fe en Él eres salvo, y tú no quieres eso, sino quieres salvarte tú por tus obras,
Ya no queda más que sacrificio por los pecados. ¿Qué te espera? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué hace? ¿Qué le pasa? Muere irreversiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? A ver, aquel que prefiere buscar su salvación por su religión, por sus obras, por sus ceremonias, ¿qué está haciendo con el Hijo de Dios? Lo está pisoteando. Pisotear es menospreciar. Lo está menospreciando. Le dice, no quiero tu sacrificio, yo voy a buscar la salvación a mi manera. ¿Qué más hace alguien que no cree que Cristo murió por sus pecados? Dice, pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto. ¿Cómo tiene la sangre preciosa de Cristo? Por inmunda, en el cual fue santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué hace con el Espíritu Santo? Lo ofende, diga, lo ofende. Está resistiendo a la voz del Espíritu. 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31. Para los que quieren buscar su salvación por obras, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cerramos con este texto, Gálatas 2:21. Cuando alguien se aferre a predicarte, a enseñarte que es por obras, dile, si es por obras, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Cuántos pueden entender esto, hermano? Gálatas 2:21. Dice el apóstol Pablo, no desecho la gracia de Dios. ¿Cuántos son salvos por gracia? Pues si por la ley fuese la justicia, si pudiésemos salvarnos por obras, la pregunta es, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo, hermano? Para salvarnos. Dile que está a tu lado, Cristo murió para salvarte. Porque tú no te puedes salvar a ti mismo. ¿Quién se puede salvar a sí mismo? Nadie. La salvación no está en el ser humano, la salvación viene de Dios. Vamos a orar. ¿Cuántos están agradecidos que Cristo ya nos salvó, hermano? Todos los días, ¿cómo vamos a vivir? Diga, seguros, confiados en la obra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos has dado sabiduría y entendimiento de que los ministros de la ley, Señor, ya no están en vigencia. Ese ministerio era de condenación, de muerte, no podía salvar al hombre. Hoy sabemos, Señor, que por la fe en nuestro Señor Jesucristo, tú has perdonado todos nuestros pecados, tú nos has dado vida eterna, tú nos has hecho hijos de Dios, tú nos has libertado del poder de Satanás. Te damos las gracias, Señor, porque hoy somos ministros del Espíritu, del nuevo pacto. Hoy confiamos en tu obra, mi Señor Jesucristo. Ya no confiamos en ningún rito, en ninguna ceremonia, ni en nuestras obras. Hoy confiamos en ti, mi Señor Jesús. Hoy llevamos tu yugo, que es ligero, que es fácil de llevar, Señor. Te damos las gracias, Padre. Sigue obrando en nuestras vidas, sigue perfeccionándonos, mi Señor. Tú eres nuestro Señor. En el Te damos gracias, Padre, porque tú nos has salvado, Señor, y nos has cubierto con tu manto de gracia, Señor. Gracias, Señor, porque nos has sacado de la ley, mi Dios, porque nos has librado de toda condenación, Señor. Y, Señor, en verdad estamos agradecidos, Padre. Gracias, Señor, porque ya nos has salvado, Señor. Puedes decir conmigo, yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor.
me has tomado en tus brazos. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Sí, Señor, para darte gracias. Yo te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, nuevamente dígale, te doy gracias. Te doy gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús, sigan en la cruz. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Dígaselo a Él. Para darte las gracias.